Lo que quiere decir es que todo aquel que se sienta instado a seguir un pensamiento socialista, bondadoso, como el que se está pintando y está liderando el presidente, pues se tiene que llamar necesariamente malandro, ladrón, y yo me declaro robinjuniano, particularmente, robinjuniano. Solo que yo no robo, y Dios quiera que nunca tenga que robar para darle a los pobres, no. Trabajo, eso sí, para darle a mis hermanos los que más necesitan. Trabajo y trabajo en lo que yo creo que debo trabajar, desde el altar y otro tipo de trabajo que de alguna manera es el trabajo comunicacional. Un gran trabajo, porque desmantelar una sarta de mentiras que se vienen diciendo para golpear el proceso revolucionario, eso no es ético, no es moral. Por ejemplo, decirle al presidente totalitarista y dictador, eso no es algo que se le está permitido a nadie. No pudiera decir, fíjate, por ejemplo, yo no me está permitido decirle a ninguna prostituta, de esos malandros, de esos banqueros robos, decirle, mira, tal, directamente, sino decir que eso es un hecho inmoral, negativo. Mucho menos con un presidente que en este caso ha sido democráticamente elegido, que ha hecho opción por los más necesitados y los más pobres y todas esas cosas. Que tengamos nosotros que reclamar y hacer contraloría sobre algunas acciones de gente que está puesta en el Ejecutivo o que está puesta allí al frente de una gran empresa del Estado revolucionario, tenemos que hacerla, eso sí, pero no venir a ofender al presidente de esa forma y luego creer que el presidente se va a quedar tranquilo. Y yo en ese sentido, yo no estoy haciendo apología del presidente. El que se defienda, porque ya saben que sí puede defenderse. Yo creo que estoy defendiendo todos aquellos que no pueden decir, los robinjunianos, es decir, todos aquellos que creemos en ese liderazgo, pues, y que de alguna manera expresamos eso. De paso, tengo que felicitar al padre Numa Molina, jesuita, que dio esa disertación de una paginita ante la Asamblea Nacional, antes de leer el Acta de la Independencia, y qué hermosa, eso sí es una línea pastoral, porque le dijo a todo el mundo, revolucionarios y antirrevolucionarios y oposición, le dijo lo que tenía que decirle, y muy pastoralmente. ¿Cómo está? Buenas tardes, le saluda Dair Ral. Fíjense que yo estoy escuchando sus comentarios y también estoy leyendo unas declaraciones que ofreció Waldo Santana, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, y es que ellos critican el discurso del presidente Hugo Chávez en la Asamblea Nacional, pero es que la Conferencia Episcopal Venezolana siempre ha mantenido un discurso político acerca de la situación del país muy parcializado. Yo quisiera que usted nos comentara a su criterio ¿qué se busca con este tipo de discursos políticos dentro de la Conferencia Episcopal de Venezuela y quizás para tener ese impacto en la población venezolana? Bueno, yo no sé si ustedes tendría que alertarlos sobre eso, pero yo creo que no, ni siquiera yo tengo que alertar, sencillamente que eso está a la vista, ¿no? Es público, notorio, que cada vez que se acerca una campaña electoral comienzan los mismos personajes. Ahora es una estrategia poner gente nueva para que se vaya renovando, pero siempre dándole allí, ¿no? Hoy apareció otro sacerdote, mira, hoy apareció uno en el programa Entre Periodistas, apareció ese señor que tiene muchas cosas que explicarle al Zulia, por ejemplo, apareció eufórico y llamando mentiroso al presidente y toda esa cosa, además muy eufórico, o sea, animado. No se ve que hay una paz interior para hablarle a la gente de pastor, no es lo propio, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú pones en el tapete, en la palestra, el discurso, sencillamente la gente se encarga de enfocar, como aquel chiste que salió por allá, si tienes pata de cochino, trompa de cochino, oreja de cochino, y haces como un cochino, te van a llamar cochino, evidentemente. Entonces, si ese discurso es el mismo que presenta Primero Justicia, COPE y Acción Democrática al mismo tiempo, que es la misma cosa, te van a llamar que tú eres parte de la oposición.
Y muchas veces se los hemos dicho, yo particularmente, yo se lo he dicho, pues. Fíjate que en estos días me mostraba la preocupación por la candidatura de Pedro Freites, el sacerdote aquel que es antichavista, y bueno, terminó creyendo, y yo le saludé bien, yo le dije, dejen que ese hombre, le envié un email diciéndole, dejen que está mejor así, que en vez de dar golpes de Estado, que se ponga a competir políticamente y moralmente, porque la política tiene una ética y una moral, en un plano claro, que yo creo que es válido, pues. Padre, pero fíjese, sí, el tema es ético precisamente, es un tema de política y de ética, porque si bien es cierto que todos los seres humanos tienen una posición política, ¿verdad? Desde Cristo hasta ahora, hay que ver qué tipo de posición política y con qué se está cuadrando este planteamiento de la Iglesia. Ahora, fíjese, usted se refería a esta entrevista del 27 de junio en el diario El Universal, y se la hizo Roberto Justi. Yo voy a leer 2 pedacitos nada más. Dice, al gobierno o a quien lo comanda, si es una característica de los regímenes totalitarios, es el culto a la personalidad. Eso está ocurriendo, dice Urosa Sabino, eso está ocurriendo. En Venezuela no se había dado nunca un culto a la personalidad tan grande como el que la gente del gobierno le rinde al presidente con profusión, con super gigantografías y toda una parafernalia publicitaria. Eso es negativo. Pero lo peor es que la línea marxista-comunista conduce a la ruina, a la destrucción de la economía, a una pobreza mucho mayor y a una dependencia alimentaria totalmente opuesta a la soberanía. El problema es grave porque vamos camino a una nueva Cuba y el pueblo lo rechaza. Y le pregunta el periodista, si bien los totalitarismos copan la vida política, económica y social, también se introducen en la vida familiar y en la intimidad del individuo. Estamos llegando a esos extremos en Venezuela, está llegando la hora de la persecución a la religión católica. Espero que no, pero vamos en ese camino, contesta Urosa. Obviamente existe la intención de apropiarse de la conciencia de la gente, pero no lo han logrado porque hay un fuerte espíritu democrático en la mayoría de los venezolanos. Ese es un discurso que llama al miedo, sinceramente. Padre, es un discurso que está orientado a generar temor en la población, y cualquiera que viva en Venezuela sabe que eso es un discurso que viene preparado desde laboratorios de guerra sucia, pero también desde laboratorios para provocar insurrecciones políticas en Venezuela, para generar una situación de caos en el país. Fíjese que el día de hoy el cardenal emite una nota desde Roma, y dice, pasando por encima de la Constitución Nacional, el presidente y su gobierno quieren llevar al país por el camino del socialismo marxista que copa todos los espacios, es totalitario y conduce a la dictadura. Tal conducta es inconstitucional e ilegal, pero sobre todo atenta contra los derechos humanos y civiles. Es un discurso político, pero un discurso de extrema política que está deslegitimando la figura presidencial y la constitucionalidad en el país. Por eso le pregunto, ¿dónde queda entonces aquí la ética como religioso, como ser humano, como ciudadano venezolano e incluso como político? Y como representante de la Iglesia. Y como representante de la Iglesia. Eso no es una cosa fortuita que se pensó, no, ya eso es una cosa elaborada, preelaborada. Mira, en Cuba, donde por cierto, tengo que recordar, voy a hacer ahorita remembranza de un hecho, pero también voy a hacer mención de una realidad que se está viendo hoy en Cuba. En 1960, una vez que se obtiene el triunfo de la Revolución Cubana, comenzó un proceso de desestabilización en La Habana, en Cuba, no en La Habana, en Cuba, por parte de estas, incluyendo esta gente estos terroristas que están mencionando ahorita, pues. Entonces comienza un proceso, y yo recuerdo que no había nacido yo, pero recuerdo por las lecturas la operación Peter Pan, entre otras, ¿no? Entre otras operaciones que se dieron hacia allá, a desestabilizar. ¿Y qué le decían a la gente? Hay que sacar a los niños. Sacaron 14.000 niños. ¿Tú sabes lo que son 14.000 niños? Que muchos de ellos aún no aparecen hoy. ¿Saben cuál fue el coco que le mostraron